escandaloso el tema del trabajo de los niños también en este sistema. Primero habría que entender una cosa clave que en economía es fundamental entenderla. Diferenciar entre lo que es crecimiento y desarrollo. Son cosas absolutamente distintas. No podemos mezclar el desarrollo del crecimiento. El crecimiento, vamos a redondearlo, siempre lo redondeo en el programa, es mucho más amplio, pero lo redondeo de la siguiente forma. El crecimiento es fierro, cemento y adquisición de bienes. Ese es el crecimiento. Es decir, si construyes una escuela, es crecimiento. Si construyes la escuela, ¿no? Si construyes un puente, es crecimiento. Si construyes una carretera, es crecimiento. Si compras fierro, cemento para esas construcciones, es crecimiento. Si compras un televisor, si una persona común y corriente, un peruano común y corriente, compra un televisor, favorece al crecimiento, es crecimiento. Si compramos una cocina, es crecimiento. Si compramos un pegamento, un borrador, un lapicero, un celular, forma parte del crecimiento. Entonces, una cosa es crecimiento y otra cosa totalmente distinta es desarrollo. Lo que hay en el Perú y de lo que se suele hablar en el Perú es de crecimiento, que hemos crecido, que estamos dentro de los 20 países más que han crecido más a nivel mundial y que estamos dentro de los 4 primeros en América Latina a nivel de crecimiento. Entonces, estamos hablando de crecimiento, no estamos hablando de desarrollo. Una cosa es el crecimiento y cuando se habla de crecimiento, reitero, se habla de fierro, cemento y adquisición de bienes. ¿Hay otros elementos más allí? Sí, hay otros elementos más. Estoy tratando solamente de ser didáctico en esta explicación. El tema de desarrollo, en cambio, requiere otro tipo de elementos de juicio para poder analizarlo. Empecemos. Salud, educación, trabajo de calidad, lo que decía la nota que publicaste hace un momento, trabajo de calidad, que los niños, que los NATS, ¿no? Que no haya NATS, niños y adolescentes trabajadores, que no existan NATS en el Perú, como en Cuba, por ejemplo. Cuando uno va a Cuba, uno se sorprende de que en Cuba no hay niños mendigos, no existen niños trabajadores, los que trabajan allí son todas las personas con capacidades laborales después de los 18 años. Entonces, ahí no vas a encontrar niños que estén trabajando, no hay. En el Caribe vas a encontrar un conjunto de países con niños que están allí ofreciendo su fuerza de trabajo. En cambio, en Cuba no vas a encontrar eso. Y eso es lo loable de un sistema como el cubano, que pese a todas las restricciones, pese a la guerra económica emprendida por la ley Helms-Burton de Estados Unidos contra Cuba, pese a todo eso, no existen niños trabajando, niños mendigos, no existe eso. Lo que pasa en el Perú es que hemos crecido, tenemos altos niveles de crecimiento, pero no tenemos niveles de desarrollo. No hay niveles de desarrollo. Y eso lo dice, solamente para poner un ejemplo, lo dice esto que pasó en la pandemia, ¿no? Más de 200,000 muertos por la pandemia, causados por la pandemia. Más de 200,000 muertos causados por la pandemia. ¿Qué significa eso? Significa que somos el país, por eso es que somos el país más neoliberal del mundo, que somos el país con más muertos por millón en el mundo. Ni siquiera Estados Unidos nos ganó, ni siquiera Brasil nos ganó, ningún país nos ganó. Si es que hablamos de ganar cuando estamos cotizando muertos en el mercado internacional del neoliberalismo. Eso es algo frustrante que debería alarmarnos, pero no. Lo que pasa en el Perú es que se sigue precarizando más y más la salud. No existe un sistema de salud público como el que existe en otros países. En el Perú existe el peor sistema sanitario, el peor, reitero, el peor sistema sanitario. Se pueden construir, por ejemplo, yo soy testigo de ello, que se han construido postas médicas en el interior del país, se han construido las postas médicas, pero no se ha implementado y tampoco funcionan porque no hay cómo pagarle al personal que vaya allí. O se le paga a una enfermera para que vaya allí, o a una auxiliar de enfermería para que vaya allí. ¿A hacer qué? ¿Diagnóstico? ¿Atender? ¿Hacer algún tipo de trabajo real? No. Lo que pasa es que el neoliberalismo lo único que quiere es cobertura para decir, sí, miren, estamos coberturando todos los países, a todo el país, todas las zonas del país, para que reciban atención del sistema sanitario, ¿no? Pero ahí están los 200,000 muertos, los más de 200,000 muertos que dicen todo lo contrario de lo que pueden decir sus cifras de crecimiento. 1, 2, ahí tenemos
la educación primaria, la educación secundaria, la educación universitaria, no solamente precarizada, estamos hablando de la educación nacional, ¿no? Del sistema nacional de educación, sino también hablemos que gran parte de esto se ha privatizado. Lo mismo pasa en el sector salud. Muchos de estos se han privatizado, es decir, se ha privilegiado la privatización del sector educación y del sector salud, se ha privilegiado estos sectores, la privatización de estos sectores, para poder desmantelarlos, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, a nivel de, volvamos a lo que decíamos, ¿no? A nivel de desarrollo humano, no de crecimiento, sino de desarrollo humano, no tenemos las mismas cifras, tenemos cifras absolutamente contrarias, tenemos cifras en negativo. Y cuando hablamos de trabajo, que los niños no deben trabajar, que se debe trabajar 8 horas, que por eso se festeja el 1 de mayo, por las 8 horas, porque se logró este importante reconocimiento de 8 horas de trabajo. ¿Quién trabaja 8 horas en el Perú? ¿Quién trabaja? El sector informal no trabaja 8 horas, ¿eh? El sector informal trabaja más de 16 horas diarias. De eso yo soy testigo porque yo he visto en varias ocasiones este acontecimiento. Pero más allá del sector informal, la service, ¿cuánto los hacen trabajar a sus colaboradores? ¿Cuándo los hacen trabajar? 11, 12 horas, mínimamente. Les reconocen ese tipo de horas, pero los hacen trabajar 14, 15 horas los hacen trabajar. Además que no les reconocen dominical, no les reconocen vacaciones, en fin, una serie de condiciones que no tienen nada que ver con trabajo, como lo que tú decías hace un momento en el gráfico, este trabajo de calidad, este trabajo donde sea reconocido como tal al trabajador y a la producción del trabajo. Entonces, lo que tenemos en el Perú son cifras en crecimiento, muy altas en crecimiento, muy altas en crecimiento, pero no tenemos las mismas cifras en desarrollo. El desarrollo humano estamos muy por debajo de eso, muy por debajo de estas cifras, digo, ¿no? Cifras más bien en negativo, yo diría. Interesante esto del crecimiento versus el desarrollo. Por eso que justamente todo ese crecimiento solamente queda en la cúpula. Como se dice, nunca chorrea hacia abajo. Por eso que toda esa cúpula se enriquece cada día más y por eso que quieren mantenerse en ese mismo sistema. Por eso claro. Que no hay... Ajá. Claro, lo que pasa en el sistema, en el Perú, desde la constitución política del Perú, es que tenemos una constitución política que privilegia, que le reconoce grandes privilegios a una minoría, a esta pequeña minoría, le reconoce muchos privilegios. Privilegios que no debería tener esta minoría, las debería tener el Estado. Eso hay que decirlo así de claro, ¿no? No debería tener esta minoría, sino las debería tener el Estado. Es decir, por ejemplo, ¿quién debería tener el privilegio de la explotación minera? No deberían ser estas 4 familias, debería ser el Estado. Pero el Estado le reconoce a estas 4 familias el privilegio de explotar las mineras, los recursos mineros, los diferentes recursos mineros que hay en el Perú. Entonces, allí ya hay una distorsión de la realidad, hay una perversión de lo que se debería hacer en el Perú, una total perversión, ¿no? ¿Por qué? Porque si el Perú fuera dueño de sus recursos naturales, el Estado peruano fuera dueño de sus recursos naturales, pues de esos recursos naturales podría percibir los suficientes ingresos como para, efectivamente, poder solucionar estos problemas de desarrollo humano. Pero no los tiene, no tiene estos recursos. Entonces, ¿a qué se dedica todos los recursos que recibe? Los pocos recursos, los mínimos recursos, son mínimos, ¿eh? En el Perú se habla de valores exponenciales, de lo que deja la minería en el Perú. No, eso ya se ha demostrado de que no es. O sea, podría dejar mucho más. Deja algo que para nosotros es importante porque siempre hemos vivido en la precariedad, ¿no? Para el Estado peruano es importante porque siempre es un Estado precario. Pero en realidad es una cosa mínima la que reciben. Entonces, ¿y qué hace el Estado peruano? Incluso antes, hasta hace 5 años, un poco más, hasta hace 7 años atrás, el Estado estaba prohibido, el Estado, los organismos del Estado subnacionales, me refiero a municipalidades, gobiernos regionales, entidades gubernamentales todas, incluyendo las universidades,
fíjate, incluyendo las universidades, estaban prohibidas de utilizar el canon minero para temas de desarrollo. Solamente deberían ser utilizadas para crecimiento. Eso era una ley expresa. O sea, acá cuando uno entiende de qué significa uno y qué significa lo otro, empieza a entender cómo es que se forma este país. Estábamos expresamente prohibidos de que el canon minero debería ir a desarrollo, solo debería ser crecimiento, ¿no? Entonces, incluso, como te digo, incluso hasta las universidades estaban prohibidas de hacerlo. Esta ley ha cambiado hace pocos años, ha cambiado, pero ha cambiado para algunos sectores, no ha cambiado para todos los sectores. Sobre todo ha cambiado para las universidades, que ahora sí pueden invertir en desarrollo, pero una parte de este presupuesto, porque la otra gran parte del presupuesto que viene de canon minero tiene que ser de todas maneras invertida en crecimiento, ¿no? Entonces estamos hablando de una distorsión de la realidad y de lo que tenemos en el país, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema del trabajo y cómo se involucra con todo esto, el trabajo tiene que ver con crecimiento, sí tiene que ver con crecimiento, porque muchos dicen, no, es que si construimos puentes, construimos aquello, construimos lo otro, allí entran los trabajadores. Sí es cierto, allí entran los trabajadores, pero si no tienen un reconocimiento laboral, si no se les reconoce derechos laborales, si no se les reconoce vacaciones, si no les reconoce seguridad laboral que es muy importante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que van a haber trabajo, pero trabajo precarizado. Una vez más, el círculo vicioso del neoliberalismo. Así que por allí también en todo esto tiene que ver mucho el tema de desarrollo humano, que, reitero una vez más, en el país no se ha puesto un énfasis principal. Excelente explicación.